¿Alguna vez has tenido esa sensación extraña de que el mundo que te rodea está cambiando? De que estás percibiendo las cosas de una manera diferente, más profunda, más clara. Como si pudieras ver más allá de lo que tus ojos físicos te muestran. Tal vez te has sentido más intuitivo, más consciente de las energías que te rodean, o incluso has experimentado una conexión más fuerte con lo que sucede a tu alrededor. Si todo esto te suena familiar, es posible que tu tercer ojo esté comenzando a abrirse, y lo que estás viviendo ahora mismo es solo el comienzo de un proceso de despertar que puede cambiar tu vida. El tercer ojo no es un órgano físico, como los dos ojos con los que ves el mundo. Es un centro energético ubicado en el entrecejo, y se asocia con tu intuición, percepción extrasensorial y conexión con el universo. Cuando este centro comienza a abrirse, empiezas a experimentar una percepción más profunda y expandida, una conexión más directa con las energías sutiles que están en todas partes. Pero, ¿qué pasa cuando este proceso de apertura empieza a ocurrir? Bueno, muchas personas empiezan a notar síntomas extraños y a veces desconcertantes. Tal vez tienes dolores de cabeza, tu visión cambia, o te sientes más sensible a la luz y al sonido. Estas son algunas de las señales de que tu tercer ojo está en el proceso de abrirse. Y si estás experimentando algo así, no te preocupes. Es completamente normal, y hoy te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre estos síntomas, cómo reconocerlos y qué puedes hacer para manejarlos mientras tu tercer ojo se expande. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Si te interesa conocer más sobre temas como espiritualidad, autoconocimiento y expansión de la conciencia, este es el lugar perfecto para ti. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos que voy a compartir contigo. Te prometo que lo que descubrirás hoy no solo será revelador, sino también transformador. Así que, si alguna vez te has sentido diferente o como si algo estuviera cambiando en ti, quédate conmigo. Vamos a explorar juntos los síntomas extraños que podrías estar experimentando al abrir tu tercer ojo, y lo mejor de todo, te mostraré cómo manejarlos de una manera fácil y natural. Primero, antes de entrar en los síntomas, es importante saber qué es exactamente el tercer ojo y por qué se habla tanto de él en las tradiciones espirituales. El tercer ojo no es un ojo físico, como los que usamos para ver, sino un centro energético ubicado justo entre tus cejas, en el centro de tu frente. Es conocido como el centro de la intuición, de la percepción extrasensorial y de la sabiduría interna. Cuando este centro comienza a abrirse, las personas suelen experimentar una expansión en su conciencia, lo que les permite ver más allá de lo visible. Se trata de acceder a una visión más profunda de la realidad y de conectarnos con nuestra verdadera esencia. A veces, esto viene acompañado de síntomas muy específicos que pueden ser algo extraños o inusuales, pero son completamente naturales durante este proceso. Uno de los primeros síntomas que muchas personas notan cuando su tercer ojo empieza a abrirse es una sensación de presión o dolor en la zona del entrecejo. Esta sensación puede ser suave o algo más intensa, pero siempre se siente como si algo estuviera presionando ligeramente en el centro de la frente. Lo que está sucediendo es que la energía en esa área, el centro de tu intuición y percepción extrasensorial, está comenzando a despertar y moverse. En este proceso, la acumulación de energía puede generar sensaciones que son completamente normales, aunque a veces un poco desconcertantes al principio. Piensa en ello como si estuvieras despertando un músculo energético que ha estado dormido por mucho tiempo. Pero no te preocupes. Esta presión no es mala. Es señal de que tu tercer ojo se está activando y preparándote para una mayor percepción de la realidad. Si sientes este dolor o presión, puedes aliviarlo con respiración profunda, meditación o incluso cerrando los ojos por unos minutos para relajarte. Con el tiempo, tu cuerpo y tu energía se ajustarán y estos síntomas disminuirán. El siguiente síntoma puede ser uno de los más fascinantes: alteraciones en la visión. Puede que notes que tu vista se vuelve más borrosa de lo habitual, o que empiezas a ver destellos de luz, halos brillantes o incluso figuras tenues alrededor de ciertos objetos. Si alguna vez has tenido la sensación de que algo en el aire tiene brillos sutiles o que el color de las cosas se vuelve más intenso y vibrante, esto también puede estar relacionado con la apertura de tu tercer ojo.
Lo que sucede es que, al abrirse, tu tercer ojo comienza a captar frecuencias de energía que no son visibles para los ojos físicos. Esta alteración en la visión no significa que tu vista esté fallando, sino que estás comenzando a percibir más allá de lo físico. Estás empezando a ver lo que algunos llaman el mundo invisible, o esa dimensión energética que rodea todo lo que vemos a simple vista. No te alarmes si experimentas esto. Lo que ocurre es que tus ojos y tu cerebro están ajustando sus filtros, comenzando a percibir frecuencias más altas de luz y energía. A medida que tu tercer ojo se activa, tu capacidad para ver más allá de lo evidente se agudiza, y es completamente normal que estos síntomas pasen con el tiempo. Si alguna vez te sientes incómodo, solo cierra los ojos y respira profundamente. Con el tiempo, tu capacidad de percepción se volverá más nítida y clara. Otro síntoma común cuando tu tercer ojo está abriéndose es una sensibilidad aumentada a la luz y a los sonidos. Tal vez hayas notado que ahora te cuesta estar en lugares con luces muy brillantes, o que los sonidos que antes no te molestaban ahora parecen mucho más intensos. Es como si de repente todo estuviera más vibrante, y los estímulos externos se vuelven más intensos de lo que solían ser. Este cambio tiene que ver con el ajuste energético de tu cuerpo. Cuando el tercer ojo comienza a activarse, tu campo energético se expande. Como resultado, la energía que antes pasaba desapercibida ahora se vuelve más perceptible para ti. Los estímulos como la luz brillante o los ruidos fuertes pueden sentirse como una sobrecarga para tus sentidos, ya que tu percepción está cambiando. Si sientes que eres más sensible a la luz o el sonido, busca lugares tranquilos y oscuros y da espacio para que tu cuerpo se ajuste. La meditación también puede ser muy útil para equilibrar tu energía y calmar esos sentidos más agudos. Recuerda que este proceso es solo temporal y que, a medida que tu tercer ojo se adapta, esta sensibilidad se convertirá en una herramienta poderosa para percibir el mundo de manera más profunda. Si estás comenzando a abrir tu tercer ojo, es muy probable que tus sueños se vuelvan mucho más intensos y vívidos. Algunas personas incluso experimentan sueños lúcidos, donde saben que están soñando y pueden controlarlo. ¿Te ha pasado alguna vez que te despiertas después de un sueño tan claro y significativo que parece que lo viviste en otro plano de existencia? Estos sueños no son solo imágenes aleatorias de tu mente. Pueden estar llenos de mensajes importantes, símbolos o intuiciones que te ayudarán a comprender más sobre tu camino y tu conexión con el universo. El tercer ojo se activa en gran medida durante el sueño, ya que es un estado en el que nuestra conciencia está más libre de las limitaciones del mundo físico. Si estás teniendo sueños muy intensos o incluso sueños lúcidos, te animo a que les prestes atención. Estos sueños pueden ofrecerte una gran cantidad de información sobre ti mismo, tus emociones y las situaciones de tu vida. Considera llevar un diario de sueños para registrar estos mensajes y ver cómo se desarrollan con el tiempo. No subestimes el poder de tu subconsciente, está tratando de comunicarse contigo de manera directa. Finalmente, uno de los síntomas más poderosos de la apertura del tercer ojo es un aumento súbito de tu intuición. De repente, te darás cuenta de que estás tomando decisiones más acertadas o que puedes leer a las personas de una manera más profunda. Es como si pudieras sentir las verdaderas intenciones de los demás o comprender con claridad lo que está sucediendo en una situación, incluso antes de que suceda. Este despertar de tu intuición es uno de los regalos más hermosos que trae la apertura del tercer ojo. Cuando tu tercer ojo se abre, te conecta directamente con tu sabiduría interna y te permite ver más allá de las apariencias. Serás capaz de entender cosas que antes no podías, y esta conexión profunda con tu intuición te guiará en cada paso que tomes. A veces puede ser tan fuerte que te sorprenderás de cómo las corazonadas se convierten en respuestas claras y directas. Si este es tu caso, escucha esa voz interior, esa sensación de certeza profunda. Es tu tercer ojo guiándote hacia la verdad. A medida que confíes en estas intuiciones, tu conexión con el universo se fortalecerá y te sentirás más en paz contigo mismo. Si estás experimentando estos síntomas, quiero que sepas que es completamente normal. Estás en un proceso de expansión energética y despertar de conciencia. Lo más importante es que confíes en ti mismo, en el proceso y en tu capacidad para adaptarte a estos cambios. La apertura del tercer ojo es una experiencia profundamente transformadora,
que te llevará a niveles más altos de autoconocimiento y conexión espiritual. Recuerda que no hay prisa. Cada síntoma que experimentas es una señal de que tu energía está evolucionando y de que tu capacidad para ver, sentir y entender el mundo desde una perspectiva más amplia está floreciendo. Si alguna vez te sientes abrumado, no dudes en tomarte un descanso o buscar la calma. La clave es ser paciente y compasivo contigo mismo mientras navegas por este hermoso proceso. Si este video te ha ayudado a comprender más sobre los síntomas de la apertura del tercer ojo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que pueda estar experimentando lo mismo. Y recuerda, estás en el camino correcto. Tu tercer ojo está abriéndose y lo mejor está por venir.